hartu ditu. Egoerak hobera egin du, baina osasun larrialdian jarraitzen dugu. Azaroaren 6an indarrean zeuden neurriak hartu zirenetik, bilakaera positibo izan da. Horrela, 5. mailatik 4. mailara pasagara eta 3. mailaren atarian gaude. Eragin tasa metatua 850-tik 327 jaitsi da 100.000 biztanleko. Hobekuntza horrek erakusten du hartutako erabakiak egokiak izan direla. Hala ere, erne jarraitu behar dugu eta prebentzio neurriak mantendu behar ditugu, batez ere familia eta gizarte harremanak areagotzen diren Gabonetako jaietan. Testuinguru horretan, gaur labin hartutako erabakiak honako hauek dira. Bat, mugikortasun mugak gaueko 10:00-tik goizeko 6:00-etara mantenduko dira. Salbuespena aplikatuko da abenduaren 24-tik 25-era eta abenduaren 31-tik urtarrilaren 1-era bitarteko gauetan. 2 egun horietan, hasiera ordua gabeko 1:30 edo 1:30 arte atzeratuko da. 2. Euskadiko konfinamentu perimetrala mantentzea. Konfinamentu hori abenduaren 23-tik 26-era eta abenduaren 30-tik urtarrilaren 2 bitartean kenduko da. 3. Udal konfinamentua kentzen da eta lurralde historikoaren barruan mantendu. Lurralde historiko bakoitzeko konfinamentuak abenduaren 23 arte iraungo du. 4. Gehienez ere 6 pertsona elkartzeko neurria mantentzen da. Abenduaren 24, 25 eta 31ko eta urtarrilaren 1ko ospakizunetarako salbuespena aplikatuko da. Topaketa horietan gehienez 10 pertsona elkartu beharko dira. Iradokitzen da batetik 10 pertsona horiek 2 bizikidetza unitatekoak izatea eta bestetik berdinak izatea ospakizun ezberdinetan. 5. Jai eta Gabon ekitaldiak bertan behera uztea. Abenduaren 21-tik aurrera, pertsona pilaketak eragiten dituzten ekitaldiak debekatuko dira. Adibidez, Gabon gaueko edo errege bezperako kantu taldeak, kanpaikadak direla eta kalean egiten diren jaiak, Santo Tomas jaiak, San Silvestre kirol probak edo kale kabalgatak. 6. Ostalaritza eta jatetxe jarduerak baimentzea. 100.000 biztanleko 500-eko inzidentzia tasa baino gutxiago duten udalerrietan baimenduko da jarduera. Establezimenduek terrazak ireki ahal izango dituzte eta barneko zerbitzua 150-era mugatuko da. Erabiltzaileek mahai baten inguruan eserita kontsumitu beharko dute. Debekatuta dago barran edo zutik kontsumitzea. 500-tik gorako inzidentzia tasa duten herrietan ostalaritza eta jatetxeak ezingo dira ireki, tasa horretatik behera egon arte. 7. Ostalaritzaren irekiera goizeko 6:00-etatik gaueko 8:00-etara mantenduko da. Zerbitzu guneak salbuetsita daude. Nolanahi ere, iradokitzen da ez erretzea establezimendu horrietako terrazetan. Bereziki nabarmendu nahi dut, maskara etengabe erabiltzea derrigorrezkoa dela, elikagaiak edo edariak hartzen direnean izan ezik. Maskara behar bezala ez erabiltzea zigortzeko moduko jokabidea da. 8. 6 pertsonetako taldetan kirol federatuko entrenamenduak baimentzen dira. Horrekin batera, gehienez 30%-eko okupazioa duten aldagelak erabili ahal izango dira, eta baita ere dutxak beti ere banaka. 9. Kirol jardueraren beste murrizketak mantentzen dira. Gabonetako oporraldiaren ondoren, urtarrilaren 11-an, murrizketa hauek malgutzeko aukera aztertuko da, beti ere pandemiaren bilakaeraren arabera. 10. Gabonetako jaietan adinekoen egoitzetara bisitak egiteko araudi berezi bat onartu da. Hauek dira, beraz, etzi argitaratuko den dekretuan jasoko diren neurri nagusienak.
Ideia bat azpimarratuz amaitu nahi dut. Prebentzio neurri hoberena pertsona bakoitzaren kontzientzian dago. Familia bakoitzak jai egun hauetarako betiko ohiturak aldatu behar ditu. Eguberri hau ezberdina da, eta ezberdina egin behar dugu. Ezer aldatzen ez badugu, egoerak ez du hobera egingo. Norberaren ekarpena eta konpromisoa, bakoitzarena eta pertsona guztiena, gazteena, helduena, ezinbestekoa da osasun krisi larri hau gainditzeko. Hau da erabakiak zorroztasun osoz hartzeko unea, guztien ongia lehenetsiz, osasun publikoa eta pertsona bakoitzaren ongizatea. Asko lortu dugu eta ez dugu atzera egin behar. Orain, hildako pertsona guztiak eta haien familiak gogoratu behar ditugu. Orain, osasun langile guztien ahalegina eskertu behar dugu. Ezin dugu atzera egin. Guztion artean lortu dugu, hilabete terdian bakarrik, egoera hobetzea eta etxeko konfinamendua saihestea. Ezin dugu atzera egin. Gure konpromisoak eta ahaleginak bizitzak salbatzen laguntzen dute. Gure bizitzak, gure senideen eta hurbileneko pertsonen bizitzak salbatu behar ditugu. Eguberri hau ezberdina da. Aurten eguberria barne-barnekoa da. Eguberri hauek gertuko famili giroan ospatzeko eskaria egiten dugu. Jai egun hauetan zorroztasuna eta erantzukidetasuna lehenetsi behar ditugu. Erronka handi hau gainditzeak indartu egingo gaitu pertsona, familia eta gizarte gisa. En la reunión del LABI de hoy hemos compartido el análisis basado en el informe del Departamento de Salud y el dictamen de la Comisión Técnica. Sobre esta base hemos adoptado las decisiones que entrarán en vigor este próximo sábado. La situación ha evolucionado a mejor, pero seguimos en emergencia sanitaria, seguimos en estado de alarma. Desde la adopción de las medidas vigentes el 6 de noviembre, la evolución ha sido positiva. Hemos pasado del escenario nivel 5 de transmisión muy alta al nivel 4 de transmisión alta. Nos encontramos a las puertas del nivel 3. La tasa de incidencia acumulada ha bajado de 850 a 327 por 100.000 habitantes. Esta mejoría pone de manifiesto el acierto de las decisiones adoptadas. No obstante, la presión hospitalaria no admite relajación alguna. Además, sabemos que no pueden descartarse giros repentinos en la evolución de la pandemia. Es preciso estar en guardia y mantener la tensión preventiva, especialmente en el periodo navideño en el que se intensifican las relaciones familiares y sociales. Hemos valorado positivamente el acuerdo del Consejo Interterritorial de Sanidad sobre medidas preventivas para el próximo periodo, incluyendo las Navidades. En este contexto, las principales decisiones adoptadas son las siguientes. Primero, mantener los límites de movilidad nocturna entre las 10 de la noche y las 6 horas de la mañana siguiente. Se aplicará una excepción para las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero, posponiendo la hora de inicio de la limitación a la 1:30 de la noche. Segundo, mantener el confinamiento perimetral de Euskadi. Este confinamiento se levantará únicamente entre los días 23 y 26 de diciembre, ambos inclusive, y entre los días 30 de diciembre y 2 de enero, también ambos inclusive. Tercero, levantar el confinamiento municipal y mantenerlo dentro del propio territorio histórico. Procedemos al levantamiento del confinamiento municipal porque esta medida ha cumplido su función, especialmente cuando nos encontrábamos en el escenario nivel 5 y al alza, y porque en estas semanas la movilidad intermunicipal contribuirá a una mayor diseminación en el uso de tiempo libre o en la realización de compras, entre otras cuestiones. El confinamiento dentro de cada territorio histórico se mantiene hasta el 23 de diciembre. Cuarto, mantener la agrupación de un máximo de 6 personas. Se aplicará la excepción acordada en el Consejo Interterritorial
para que puedan reunirse 10 personas en las celebraciones de los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. Se recomienda que en estos encuentros se reúnan un máximo de 2 unidades convivenciales y que estas personas no varíen en su composición en las distintas celebraciones. Quinto, suspender los eventos festivos y navideños que impliquen aglomeraciones. Desde el 21 de diciembre se aplicará la suspensión de eventos que impliquen aglomeraciones. Estos eventos son, por ejemplo, los grupos de canto en Nochebuena o Víspera de Reyes, las fiestas en la calle con motivo de las campanadas, las celebraciones de Santo Tomás, las pruebas deportivas tipo San Silvestre o cabalgatas u otros eventos en movimiento. Sexto, habilitar la apertura de la actividad hostelera y de restauración. El decreto habilitará la reapertura de la actividad hostelera y de restauración en las localidades con tasa de incidencia acumulada en 14 días inferior a 500 por 100.000 habitantes. Estos establecimientos podrán abrir sus terrazas al aire libre con pleno aforo y el servicio en su interior con un aforo máximo del 50%. Queda prohibido el consumo en barra o de pie. Las personas usuarias deberán realizar su consumición sentadas en torno a una mesa. En localidades con tasa de incidencia acumulada superior a 500, no se permitirá la apertura hasta que la tasa se sitúe por debajo de este umbral. Por resolución del viceconsejero de Salud, se divulgará los lunes y jueves una relación de los municipios que se sitúan con una tasa de incidencia superior a 500 por 100.000 habitantes. Séptimo, fijar el horario de cierre de la hostelería a las 8 de la tarde. El horario de cierre se establece a las 8 horas de la tarde y no se podrá abrir antes de las 6 de la mañana siguiente. Se exceptúan los servicios pertenecientes a áreas de servicio. En todo caso, se desaconseja expresamente fumar en las terrazas de estos establecimientos. Algo muy importante que quiero destacar es que, salvo en el momento expreso de la ingesta de alimentos o bebidas, el uso de mascarilla será obligatorio permanentemente. No utilizar correctamente la mascarilla en estos espacios es un comportamiento sancionable, del mismo modo que en la vía pública. Octavo, habilitar el entrenamiento de deporte federado en grupos de 6 personas. El nuevo decreto permite los entrenamientos de deporte federado en grupos de 6 personas, el uso de vestuarios con una ocupación máxima del 30% y la utilización de duchas siempre de modo individual. De acuerdo con la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud, se exceptuará el uso de mascarilla en momentos de competición o actividad física intensa, pero se mantendrá en la práctica del deporte en recintos cerrados y también en entornos urbanos y de gran concurrencia. Noveno, mantener el resto de restricciones en la actividad deportiva. Deseamos poder habilitar una mayor flexibilización de las restricciones de la actividad deportiva tras el periodo posterior a las vacaciones de Navidad, siempre en consonancia con la situación epidémica. Décimo, habilitar una regulación específica de visitas a las residencias de personas mayores para el periodo de las fiestas navideñas. Este es el resumen de las principales medidas acordadas que tendrán reflejo en el nuevo decreto que se publicará pasado mañana. Termino destacando una idea. La principal medida de prevención no puede transcribirse en un decreto. La prevención está en la conciencia de cada persona, está en la determinación de cada familia de aplicar una autolimitación en sus hábitos tradicionales para estas fechas. Esta Navidad es distinta y tenemos que hacerla distinta. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué debo cambiar con respecto a lo realizado cualquier otro año? Si nada cambia en nuestros planes, la situación no mejorará. Nuestro grano de arena, el de cada persona, el de todas las personas sin excepción, jóvenes, mayores, es imprescindible para superar esta grave crisis. Es el momento de adoptar decisiones personales y familiares con todo rigor, primando el bien común.
la salud pública y el bienestar de cada persona. Es mucho lo que hemos conseguido. No debemos volver atrás. Debemos recordar con empatía a todas las personas fallecidas y a sus familias. Debemos recordar y agradecer ahora, de forma solidaria, el esfuerzo de todas y todos los trabajadores sanitarios. No debemos volver atrás. Debemos felicitarnos porque entre todas y todos hemos conseguido, solo en mes y medio, mejorar la situación y evitar un confinamiento domiciliario. No debemos volver atrás. Nuestro compromiso y esfuerzo personal ayuda a salvar vidas, nuestras propias vidas, las vidas de nuestros familiares y las personas más cercanas. Esta Navidad es distinta. Esta Navidad es intimidad. Mi deseo es que seamos capaces de celebrar esta Navidad en la intimidad de nuestra vida familiar y personal. Mi deseo es que después de estas fiestas de Navidad podamos volver a felicitarnos porque hayamos sido un equipo que ha actuado con rigor y con responsabilidad. Superar este gran reto colectivo esta Navidad nos va a fortalecer como personas, como familia y como sociedad. Eskerrik asko. Galderarik izango bazenute, erantzuteko prest gaude. Lehendakari, quería preguntarle si en el seno del LABI ha habido diferentes visiones en torno, por ejemplo, a algunas medidas como la de la hostelería, si ha habido diferentes opiniones o si, por el contrario, ha sido una decisión pacíficamente aceptada. Y también preguntarle por qué la fecha del sábado, si se había valorado hacerla más tarde, esos criterios. No, ciertamente estamos hablando del LABI, que se compone, como todas y todos sabrán ya a estas alturas, del propio Consejo Asesor del LABI, que se ha reunido esta tarde, como también de la Comisión Técnica del LABI, y dentro de la Comisión Técnica también los diferentes y diversos consejos asesores que puedan existir. Nosotros en la reunión de esta tarde hemos adoptado las decisiones en base al dictamen recibido de la Comisión Técnica del LABI. Y evidentemente ha habido debate en ambos foros, debate en la Comisión Técnica como también debate en el Consejo Asesor del LABI. Ha habido debate y ha habido consenso. Ha habido consenso en que las medidas adoptadas, incluidas las limitaciones en la hostelería, han dado su fruto. Ha habido consenso en que cualquier modificación de las medidas debía ir acompañada de las suficientes garantías. Así lo hemos hecho con la limitación de aforos y la salvaguarda de no abrir en aquellos municipios con una tasa de incidencia que supere los 500 casos por 100.000 habitantes. Ha habido consenso en seguir analizando la evolución día a día, cada día, como hasta la fecha. Por lo tanto, en debate sí, pero consenso pleno, tanto en un órgano como en el otro. En relación a que entre en vigor el sábado, evidentemente estamos hablando de diferentes ámbitos, como he querido mencionar, en los 10 puntos destacables de lo que es el acuerdo y que se reflejarán en el decreto que se publicará pasado mañana, viernes, pero precisamente porque se publica pasado mañana, viernes, entra en vigor a las 0 horas del sábado día 12. Y entre los diversos ámbitos, obviamente hay uno como es el de la hostelería, que necesita también de un tiempo, como es el de estos 2 próximos días, para todo lo que pueda ser aprovisionamiento o pueda ser también la situación que afecta a los trabajadores en ERTE y retorno a su puesto de trabajo o a la actividad laboral. No hemos valorado que entrara en vigor esta medida más tarde del sábado. Cuestión técnica en relación a la hostelería. Se fija un umbral en una tasa de 500, el semáforo rojo. No solamente la tasa de la hostelería, yo creo que afecta a lo que es la preocupación y la conciencia ciudadana general, pero sí, evidentemente, en lo que pueda ser la apertura o no apertura de los establecimientos hosteleros. Se lo preguntaba porque el semáforo no se aplica en localidades de menor tamaño, de menos de 5.000 habitantes, si no me equivoco. ¿En estas localidades también se aplica la restricción a la hostelería en caso de que se supere ese umbral? No hemos hecho ninguna matización con respecto a municipios que sean menores de 5.000 habitantes. Por lo tanto,
lo que es la referencia de la tasa de incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes es válida para todos los municipios. Como he dicho antes, se analizará día a día con todo rigor y, como también he comentado, los lunes y jueves, por resolución del viceconsejero de Salud, habrá también las modificaciones que en su caso fueran necesarias o fueran pertinentes. ¿Vale? Respecto a la hostelería, bueno, está claro que todas las medidas son reversibles en función de la evolución de los casos y de la pandemia, pero ¿tienen en mente algún umbral en el que se vaya a aplicar de tiempo o iremos? No, en principio la decisión es de este decreto que entre en vigor el sábado. Hemos también comprometido que el día 11 de enero revisaremos la situación. Ojalá que el 11 de enero estemos en una situación en la que hayamos mejorado, incluso con respecto a la situación que hoy es, o estemos manteniendo esta mejoría. Como bien se apunta, las medidas pueden ser progresivas en cuanto a su flexibilización o pueden ser regresivas en cuanto a su restricción. Ojalá que todos podamos estar el 11 de enero en una situación de análisis de flexibilización mayor todavía de las medidas. Y otra pregunta muy sencilla y muy concreta, respecto a la práctica deportiva, se especifica que cuando se trata de actividad física intensa no será obligatorio llevar mascarilla. Ahí entraría, por ejemplo, correr, que es algo que es bastante popular en los últimos tiempos. Lo he dicho también que nos acogemos a lo que ha sido la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y literalmente, textualmente, la Organización Mundial de la Salud hace esta referencia de actividad física intensa. ¿Cuáles son las mediciones que se pueden hacer para la intensidad? Hombre, pues yo creo que hemos intentado circunscribirlo también en lo que es el ámbito cerrado de la práctica deportiva en el ámbito cerrado, y en la práctica al aire libre yo creo que lo que pueda ser también una actividad individual o una actividad en grupo, en entrenamientos, bueno, tiene que ser también medida en función de lo que es su propio ejercicio. No sabríamos nosotros ir más allá de lo que es la propia recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que entra dentro de lo que es también la consciencia y conciencia de cada persona que practica deporte, saber en qué lugar está, en qué ámbito lo está desarrollando y en qué circunstancias puede interpretarse que es una actividad intensa. Me gustaría saber si también el sábado se levanta el confinamiento perimetral municipal y, segundo, si el dictamen de la Comisión Técnica recomendaba la recuperación de la actividad hostelera. Perdón, la segunda pregunta no la he escuchado bien. Si el dictamen de la Comisión Técnica recomendaba la reapertura de la actividad hostelera. Sí. En relación a lo que es el levantamiento del confinamiento perimetral municipal, efectivamente entra en vigor a partir del sábado. Se mantiene el confinamiento perimetral del territorio histórico, de cada uno de los 3 territorios históricos y, por lo tanto, también de la Comunidad Autónoma de Euskadi hasta el día 23 de diciembre. A partir del 23 de diciembre, lo que es el confinamiento perimetral de la comunidad autónoma, como ha quedado reflejado en las fechas del 23 al 26, del 30 de diciembre al 2 de enero, se levanta ese confinamiento perimetral de la comunidad autónoma y, por lo tanto, también de cada uno de los 3 territorios históricos. Y lo que hoy hemos acordado es, evidentemente, en función de lo que es el dictamen de la propia Comisión Técnica del ABI. No hay ninguna divergencia, ninguna diferencia en lo que hayamos acordado en el Consejo Asesor del ABI de lo que haya provenido de la Comisión Técnica del ABI. Sí, una de las últimas medidas en entrar en vigor fue una limitación de aforos en espacios comerciales. Discúlpeme si no lo he leído, pero no me ha parecido verlo entre las medidas que se han anunciado. No sé si se mantiene en vigor. Se mantienen en vigor todas las medidas que además fueron publicadas, si no recuerdo mal, el miércoles de la semana pasada en el decreto. Se adoptaron el lunes de la semana pasada y entraron en vigor el miércoles de la semana pasada y eso se mantiene en vigor. ¿Alguna otra cuestión? Usted ha hecho varias referencias a que van a ser unas navidades diferentes. No sé si es de esas personas que considera que después, en enero, puede llegar una tercera ola de la pandemia. Yo no considero nada. También hemos debatido en relación a lo que es la comparativa que se hace de la primera ola a la segunda ola desde el informe del propio Departamento de Salud.
se ha estimado que no son comparables la primera ola y la segunda ola. Esta segunda ola es menos abrupta que la primera ola, pero está teniendo una mayor incidencia en lo que es el tiempo de estancia también en los hospitales, aun cuando la situación no es comparable tampoco en número de fallecidos o en lo que es también la resolución satisfactoria después de estar en camas UCI, en zonas UCI en los hospitales. No hacemos ninguna consideración. Evidentemente, yo creo que en la intervención he dicho, todo puede ser sujeto de cambio repentino. Lo he dicho así, porque hemos vivido esta situación en el mes de octubre y no queremos vivirla. No queremos vivirla ni por lo que es la incidencia en el ámbito de la salud de las personas, ni lo que es la incidencia en el ámbito de la salud emocional de la sociedad, ni lo que es la incidencia en el ámbito socioeconómico del conjunto de la sociedad. Ojalá que seamos conscientes de la importancia de ser celosos en el rigor también del cumplimiento de estas medidas. Salvamos nuestras propias vidas, salvamos las vidas de los demás, salvamos las vidas de nuestros más cercanos también. ¿Ahí? Yo, si me permite, quería cambiar de tema y preguntarle por otra cuestión. En las últimas horas y también en los últimos días ha habido novedades en relación al anterior jefe del Estado y a diferentes procesos judiciales y de regularización que tiene en marcha. Aparentemente quería una valoración de estos hechos. No, permítame que hoy me ciña a lo que estamos hablando. No voy a entrar en otras cuestiones de las que podríamos hablar en cualquier otro momento, pero hoy el mensaje está referido exclusivamente a lo que es la evolución epidémica, lo que es la situación que estamos viviendo en Euskadi, en el conjunto del Estado, en la Unión Europea, en el ámbito internacional global, y las medidas que nosotros estamos adoptando, como venimos haciéndolo, con el máximo rigor posible. Se habla de habilitar el entrenamiento de deporte federado, pero no se habla de deporte escolar, así que entiendo que sigue suspendido. Sí, entra en el otro apartado que he mencionado también, del deporte en su conjunto. A partir del día 11 de enero nos gustaría que tanto lo que pueda ser competiciones, actividades de competición en el deporte federado, como también lo que afecta al deporte escolar, pudiera abrirse. Hemos estimado también, sí, en las consideraciones que hemos tenido hasta el momento, la cuestión del deporte escolar, pero también hemos valorado que estamos en unas fechas en las que, si el decreto entra en vigor el próximo sábado, 12 de diciembre, quedan 10 días para lo que puedan ser las vacaciones escolares. Esperemos que, una vez retomado la actividad académica tras el retorno a las aulas, estemos en disposición también de levantar esta medida que hasta el momento limita lo que es la práctica del deporte escolar. Besterik ez bada, eskerrik asko zuen egonaldiagatik eta itxaron egiteagatik. Ondo izan.